nombre de los ex-CB19 del Valle del Cauca y en nombre de la militancia del Pacto Histórico y en nombre de la ciudadanía libre. Es un placer y un orgullo tener al futuro presidente de los colombianos, Gustavo Bolívar, que se ha caracterizado por la lealtad al gobierno del cambio y a nuestro presidente Gustavo Petro. Yo inicialmente propongo a Gustavo que aceptemos en la mesa directiva de este evento al compañero Fernando Martínez Gaviria, fundador del M19 con el suscrito en las residencias de la Universidad del Valle, y a la compañera Isabel Vera, coordinadora o miembro de la Coordinación Departamental de Colombia Humana. Ellos dos los invitamos a la mesa, por favor. Bueno, y sin más preámbulos, vamos a escuchar las notas del himno nacional y las notas del himno del Valle del Cauca para que el compañero Gustavo Bolívar haga la exposición ante ustedes en defensa del gobierno del cambio. Por favor, de pie todos. Como líder de las juventudes del Valle del Cauca. Compañeros, compañeras, siempre me hace muy feliz verles, encontrarles en estos espacios donde construimos país y donde además nos encontramos en perspectivas comunes, insistimos, para un nuevo futuro. Creemos que este es un momento determinante y como jóvenes hemos decidido tomar las riendas de nuestro propio destino. Eso tiene muchas implicaciones. Yo fui representante estudiantil al Consejo Superior de la Universidad del Valle, soy hija del movimiento estudiantil, se lo comentaba Gustavo, y creo que ahí aprendimos que si nuestro deseo era defender la educación como un derecho fundamental y no como un negocio, implicaba entonces que teníamos que salir de las paredes de la universidad a la sociedad y pensarnos sobre todo una sociedad distinta, una sociedad que reduzca las brechas de desigualdad, una sociedad que se piense para todas esas gentes
que han sido históricamente excluidas y que hemos dicho además han sido representadas por este gobierno, que fue el primer gobierno alternativo de la historia de Colombia en llegar a la presidencia. Quizá no el poder, porque entendemos que hay unos poderes fácticos que han obstaculizado el avance de un proyecto político en defensa de las gentes. Pero hoy tenemos un reto gigante, un reto enorme, que no va solamente a nuestros hombros como jóvenes, sino que va en la espalda de cada uno y cada una de ustedes, que sé, porque les he visto, porque les reconozco, que han estado en la calle, en la cuadra, en la comuna, en la vereda, defendiendo este proyecto político. Y ustedes son, compañeros y compañeras, el corazón de una apuesta de cambio. Por eso, Gustavo, quiero decirte, como jóvenes que hemos defendido las banderas de la educación pública, como jóvenes, además yo soy ingeniera de alimentos, que nos pensamos una matriz productiva distinta para el Valle del Cauca, que supere el monocultivo, o más bien hay que decir los monocultivos, porque en el Valle del Cauca no solo tenemos un monocultivo de caña, sino también de pino, que nos está secando nuestras tierras, ¿sí? Que está haciendo improductiva la tierra de nuestros campesinos y campesinas. Y sobre eso, pues necesitamos planear en el mediano, en el largo plazo. Creo que hoy, disculpa que me extienda, pero creo que es importante para nuestra región también ver lo que el mundo, ¿cierto?, nos está diciendo que ocurre. Como un gobierno como China nos está diciendo hay que planear para transformar, ¿sí? Y entonces yo quiero decirles, en ese sentido, esa es nuestra misión. Nuestro reto es planear un departamento distinto, ¿sí?, económicamente, productivamente, en términos de la garantía de los derechos más fundamentales, y eso solo se logra, compañeros y compañeras, si aseguramos la continuidad de un proyecto alternativo en la presidencia de Colombia. Y para eso necesitamos de todos ustedes, necesitamos de los jóvenes, sí, claro que sí, estaremos ahí como todos estos años, pero sobre todo necesitamos de ustedes, compañeros y compañeras, que nos han trazado el camino, que han puesto la vida de sus compañeros. Aquí hay militantes del M que sabemos han dado su libertad, que han dado su tranquilidad, que en su momento estuvieron dispuestos a todo, para que este país cambiara. Y creemos que hoy es un momento de superar ese eterno conflicto que nos ha costado tanta sangre, pero para eso, pues hay que volcarnos a las calles, sin miedo y con muchísima más fuerza que hace 4 años. Tenemos que hacerlo con absoluta contundencia. Tenemos que convencer a los corazones que todavía no están convencidos. Y eso es con relevo generacional, por supuesto, pero también con una apuesta transformadora, ¿sí? Así que, compañeros y compañeras, está todo dado. Tenemos todo por ganar. La transformación empieza desde el sur, la transformación empieza desde las bases, y vamos por un Valle del Cauca distinto y por una presidencia alternativa en los siguientes próximos 10 años, y que este proyecto siga adelante. Tienen atrio presidencial. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Gracias. Esta reunión la vengo pensando hace mucho rato y considero que es una reunión difícil por los antecedentes, por quienes están acá, por los anhelos que tienen muchos grupos acá, pero al final vamos a darnos cuenta que lo más fácil entre seres humanos es entendernos y es dialogar, porque al final vamos a terminar todos en el mismo sitio, y es votando en segunda vuelta por el que esté aquí
ganando las consultas, ¿no es cierto? No habría otra manera de hacerlo, porque si seguimos desunidos, pues el destino es la derrota, y eso no tiene que estar en ninguna agenda de nosotros. Y más preocupados por lo que pasa localmente, porque tengo que decirles que estas divisiones se presentan en todas las ciudades de Colombia, pero más en Cali, porque precisamente en Cali es la ciudad que más congresistas le aporta al pacto histórico per cápita, digamos, en proporción a su población. Hoy Cali tiene 5 congresistas, y Bogotá, que tiene el doble o triple de la población, tiene 7, y Antioquia tiene 3. O sea que Cali es el mayor aportante de base de constituyente primario al pacto histórico, y por eso entiendo también las disputas o las desavenencias. Pero para poner orden, digamos, en este momento, lo que tenemos que decir es que ya se definió un mecanismo que de llevarse a cabo no tendría por qué tenernos en otras disputas, que es la consulta del 26 de octubre. Lo que sí nos debe preocupar, y ahí sí tendríamos que estar todos unidos, es en que no haya consulta, porque una cosa que no soporta más las bases de Colombia es el bolígrafo y la cargada de ladrillos por otros 4 años, porque ya no está Gustavo Petro, a quien les cargamos ladrillos todos con amor y con cariño. Y entonces ahí sí vienen las dificultades, y por eso ante la posibilidad alta que no tengamos la personería jurídica antes del 19 de septiembre, que empiezan las inscripciones, pues ahí es donde tenemos que pensar en un plan B, pero no un plan B de Bogotá. El plan B de Bogotá es el bolígrafo, y yo les estoy proponiendo una idea que salió hoy realmente en otra reunión, porque como en ningún otro lado, yo aquí he celebrado, no sé si 6 o 7 reuniones hoy y otras 7 o 8 ayer, de diferentes grupos, porque este grupo no va a la reunión del otro, ni este al del otro. Está bien, respeto eso, pero en lo que tenemos que estar unidos es en que el mecanismo único de un partido que nace y que por lo tanto tiene que ser un partido moderno, de un partido que ofrece democracia y que por ende tiene que tener democracia interna, es la consulta. Pero si no se llegara a dar, yo les voy a hacer una propuesta que espero la apoyemos todos, y es que está bien, no hacemos la consulta en octubre, pero hay que hacer una consulta, que la hagamos en diciembre o en enero, pero sobre la base de que nuestra militancia esté carnetizada, digamos, como algo por lo que pasa en el partido Morena en México, afiliados, pero no permitir que porque no nos dieron la personería jurídica no hagamos consulta. Entonces nos vamos a hacer una consulta interna de los partidos sobre afiliados, y ahí sí quiero ver a todos los grupos en disputa afiliando gente, y eso nos traería consigo pues que ya es un partido con muchos afiliados, y que voten los afiliados en una consulta que obviamente ya no va a ser de la registraduría y que obviamente no va a tener tantas urnas, pero que sí va a tener las urnas que ponga el movimiento en todas sus sedes en todo el país, pero nunca más el bolígrafo, porque eso sí arruinaría la posibilidad de que el pacto histórico siquiera nazca, ni siquiera nace muerto, porque conozco la idiosincrasia y he escuchado al país entero en las giras que he estado haciendo, y la gente no quiere más el bolígrafo. Eso fue lo que casi acaba con el partido en 2023, cuando a las 11:30 de la noche unas pocas personas en Bogotá todavía le estaban organizando las listas al Congreso a los de Chocó, a los de Magdalena, a los de Cali, y eso no se puede volver a soportar, porque entonces no seríamos un partido democrático. Y para estar en un partido con los mismos vicios de los partidos tradicionales del siglo pasado, pues nos hubiéramos quedado allá. Y nosotros necesitamos una izquierda moderna, que es una izquierda deliberante, que es una izquierda con democracia interna, que es una izquierda donde sus militantes son los que eligen a sus representantes, donde cualquier persona se puede postular, sin importar su nombre, sin importar si es famoso, si no es famoso, sino recogiendo su trabajo, su liderazgo. Y para eso son las consultas. Entonces, compañeros, compañeras, yo lo que los invito hoy es a que estemos unidos en la búsqueda del mecanismo.
Ya después de que el mecanismo esté aprobado, o ya, si no tenemos personería jurídica, nos pongamos de acuerdo en que la afiliación y el voto de los afiliados, podemos buscar incluso mecanismos modernos como el blockchain para hacerlo por internet. Algo nos inventamos, pero que sean las bases únicas, nadie más los que digan a quiénes van en esas listas en marzo para el Senado y la Cámara. Dicho esto, que digamos era un preámbulo que quería contarles sobre las dificultades que tenemos, porque para mí, a mi modo de ver, la personería se presentó muy tarde también, que no es toda la culpa del CNE. El presidente de la República, en una reunión en septiembre de 2022, recién posesionado, allá en el Palacio Nariño, nos citó y nos dijo: tenemos que fusionar las personerías jurídicas si queremos sobrevivir en 2026, porque ustedes ya conocen el impedimento de que los partidos que sobrepasan el 15% del censo electoral no se pueden coaligar. Hace 3 años lo pidió y pasamos la personería hace un mes. Ahí faltó un trabajo, ahí faltó un compromiso y tenemos que reconocerlo. Y hay que reconocer que aquí en el Valle hay muchas candidaturas, y es sano que haya muchas candidaturas porque eso impulsa la votación de la consulta en caso de que se presente, y con una consulta más robusta pues seguramente el partido no va a tener, va a ganar en presencia, porque uno de los temores que se tiene con una fecha atípica como la del 26 de octubre es que una baja votación también desinfle las candidaturas. Así que entre más candidaturas haya, no se preocupen, que el ordenamiento de la lista se va a dar de acuerdo al número de votos. O sea que no es necesario que haya disputa ni que haya peleas, que se presenten todos los candidatos. Por ejemplo, aquí veo a Sonia, que es candidata, no sé quién más es candidato. Levanten la mano los que sean candidatos. Perfecto, buenísimo. Mira, ya hay otra, hay 5 candidatos. Aquí hay otro, vea. No, buenísimo. Esa es la democracia, el derecho. Yo estoy aquí porque alegué un derecho, y es que es un derecho ser elegido y elegir. Y si nosotros somos el partido que reivindica los derechos humanos, pues ese es un derecho. Y ojalá muchos más se presenten, y hoy no están todos. Ayer me reuní como por lo menos 3 o 4 más que van a ser candidatos y candidatas. Muy sano que lo sean. Lo que no es sano es que nos demos codo, sino que estemos unidos para que desde Bogotá no nos burlen el mecanismo de democracia interna. Entonces, bueno, eso queda claro acá, y ahora sí paso a decirles pues por qué estamos recorriendo el país con esa campaña que se llama Defendamos el Cambio, o Defensores del Cambio. Un requisito sine qua non, un requisito indispensable para poder conseguir un 13 o 14% de personas que no faltan para que el pacto histórico siga gobernando, entre un 30 y un 38% de popularidad, entre un 30 y un 38% de aceptación, lo que llaman los expertos el voto duro. Ese voto duro no nos da todavía para ganar la presidencia, porque se necesita el 51% de los votos. Nos falta conquistar, y ahí sí unidos todos unidos, candidatos, candidatas. Nos falta conquistar un 13, un 14, un 15%, depende el momento, pero hoy nos faltaría ese porcentaje para conquistar a esas personas. Y la única manera de hacerlo es convencerlos que estamos mejor que hace 3 años, o el año entrante convencerlos que estamos mejor que hace 4 años. El paisano allá de mi barrio, gracias. Girardot, barrio Kennedy, ahí nací yo. Gracias. Un primer requisito que requiere de la unidad de todos los partidos que integran el pacto histórico es que, como los evangélicos prácticamente religiosamente, nos metamos debajo del brazo o en el celular o en una USB la presentación que les voy a pasar dentro de poco, con todos los datos, ministerio por ministerio,
departamento por departamento, de las cosas grandiosas que se han hecho en este gobierno. Y digo grandiosa porque he estado dentro del gobierno y las he visto, no es mentira. Y esas cosas, pues aquí les voy a enumerar 4 o 5, pero seguramente cuando reciban la presentación se van a dar cuenta que son muchas y que nosotros, socializando todas esas obras que se han hecho en este gobierno, podemos convencer a esa masa que todavía no se decide, que según las encuestas es una masa que se decide incluso pocas semanas antes de las elecciones, de que no podemos volver al estado fallido de 2022, de esa Colombia corrupta, violenta, desigual, porque no podemos permitir que se le endilguen al presidente Petro todos esos males que vienen de décadas atrás, pero que hábilmente con sus medios de comunicación la derecha, la oposición, se ha encargado de contarle al país que aquí nosotros lo que estamos es destruyendo este país. Y entonces ahí es donde tenemos que empezar a decirles: ¿a ustedes les parece que destruir un país es entregarle a 3.100.000 viejitos un bono pensional para que coman, para que tengan dignidad, que ningún otro gobierno se lo pagó? Y ahí les doy la primera cifra. Yo tengo, pero lo están transmitiendo en el teléfono. En los gobiernos anteriores y hasta este, en virtud de la ley 100, solo se le paga 80.000 pesos a 1.600.000 viejos, y con la reforma pensional serán 3.100.000 y serán 230.000 pesos. Y también díganles que no los hemos empezado a pagar porque personas del Centro Democrático, la señora Paloma Valencia, demandó la reforma pensional y está empantanada ya en la Corte Constitucional esperando que sea declarada asequible por parte de los magistrados. Y están tan asustados con esa ley que el mismo presidente de la Cámara, de la Corte, pues ha hecho lo imposible para que se debata la exequibilidad de la ley, y en última instancia, hace 8 días, cuando ya estaban dispuestos los magistrados a empezar a debatirla, se le antojó que tenía que hacer otras 17 preguntas, que eso lo criticamos nosotros hace poco. Entonces, sí hay un cambio. Cuando el presidente le dice a esas señoras que nos cuidaron, que nos llevaron al colegio, que nos daban de comer, que nos vestían y que nunca pudieron cotizar una pensión porque la economía del cuidado no tenía todavía como concepto una cabida dentro de la economía nacional, y a esas personas nunca se les pagó un salario, pues entonces nunca pudieron cotizar, que son las señoras, nuestras madres básicamente. Y tampoco los campesinos que nos alimentaron por décadas, que labraron la tierra, que recogieron los frutos con sus manos que nosotros estamos consumiendo hace décadas, tampoco pudieron cotizar porque a los campesinos les pagan el jornal, muchas veces el diario o máximo semanalmente, y tampoco pudieron cotizar. Y llegan a viejos y se vuelven ya un mueble estorboso dentro de las casas, que no tienen ni para su pañal, ni para su comida, y que no tienen a veces para un taxi, para ir al médico, para un bus. Pues el presidente, pensando en esto desde campaña, y aquí está cumpliendo uno de sus grandes promesas, les había prometido un bono de 500.000 pesos, recuerdo mucho, pero con las mutilaciones que recibió la ley dentro del Congreso, pues terminó siendo 230.000, que no son despreciables para quienes hemos sufrido la pobreza y quienes hemos aguantado hambre en algún momento de nuestras vidas. Sabemos que hasta 10.000 pesos puede ser una fortuna en algún momento. Pues van a ser 230.000 pesos mensuales. Esos son cerca de 2.800.000 pesos al año, y son casi 11 millones y pico cada 4 años. ¿Cuándo un viejo que nunca pudo cotizar soñó con tener en un cuatrenio 11 milloncitos de pesos para comer, para tener una vejez digna, y por qué no llegar al final de sus vidas con dignidad? Ese proyecto vale 8 millones de pesos. Y para que entiendan qué quiere decir el cambio, pues sencillamente es pensar si ese proyecto lo hubiera formulado o lo hubiera pasado un gobierno de la derecha. Jamás. Antes se opusieron y se siguen oponiendo y siguen demandando esa ley, la misma derecha. O sea que sí hay un cambio ahí. Y también con la reforma laboral.
que hoy 400.000 jóvenes del SENA van a tener un contrato digno, un salario mínimo con sus prestaciones, eso es un cambio. Y que los trabajadores por fin empiecen a devengar horas extras en las horas que empieza la noche y no cuando dijo Uribe que la noche empezaba a las 9 de la noche. Eso es un cambio, es una contrarreforma a la ley 50. Devolverle los dominicales a los trabajadores que sacrifican el día de su familia por ir a enriquecer a una persona, que viven quejándose de los trabajadores, y un día Petro les dijo, bueno, pues si tanto les molestan los trabajadores, pues sáquenlos a todos. ¿Y qué haría una fábrica sin trabajadores? ¿Qué haría un almacén sin trabajadores? O sea que sí son útiles. Y aparte de eso, y aquí viene una tercera cosa, aparte de estas dos reformas, cuéntenle a la gente que este gobierno ha elevado el salario mínimo por encima de la inflación 3 veces, y lo hará la 4ª vez porque lo anunció ahorita el 20 de julio con una sonrisita que me hizo creer que le va a subir por lo menos 5 puntos por encima de la inflación, cuando dijo todavía me queda un año para seguirle subiendo. ¿Y qué pasó cada vez que el presidente le subía 4 o 5 puntos al salario mínimo por encima de la inflación? Que salían todos estos economistas catastróficos de la derecha a decir que habíamos acabado con las empresas, que iban a lanzar millones de empleados a las calles, y miren cómo ha pasado todo lo contrario, porque casi siempre Gustavo Petro tiene la razón. Pues bajó el desempleo. ¿Cómo les quedó la cara? ¿Y por qué bajó el desempleo? ¿Y por qué tenemos el desempleo más bajito en 17 años? ¿Por qué tenemos el menor desempleo en 17 años? Por una simple lógica que ni siquiera se necesita ser economista para entenderlo. Si le pone más plata en el bolsillo a la gente, pues más gasta. Y si más gasta, si compra más zapatos, más camisas, van a más restaurantes, llevan a los niños a comer helado, pues eso implica que esas empresas tienen que invertir en más empleados para poder suplir esa demanda. Y eso es lo que ha hecho el presidente, pues elevar la demanda. Y hoy el consumo ha crecido 11% y sostiene prácticamente el crecimiento de este país, que está estimado en 2,7 para el semestre. Pero escuchen, leí esta mañana un dato de Corfi Colombiana que va a salir este viernes, y eso sí les va a acabar el discurso, que pareciera, y Corfi Colombiana es una empresa de Sarmiento Angulo, y leí anoche en el portal del Banco del Diario de la República, si no estoy mal, o de Portafolio creo, que Corfi Colombiana estima que el dato que va a salir este viernes de crecimiento en Colombia es de 3,2. Crecimientos prepandémicos, escuchen, 3,2. Eso es una bofetada a los mentirosos de la derecha que dicen que Petro vino a destruir a Colombia. Estar creciendo al 3,2, incluso con las altas tasas de interés del golpe blando que da el Banco de la República para que no despegue la economía, es una bofetada a quienes querían que al presidente le fuera mal. Y es una bofetada a los empresarios y a los gremios que acaban de hacer un desplante al presidente no invitándolo a la ANDI. Pues es una bofetada para ellos también, porque por un lado el país sigue creciendo y ellos se siguen enriqueciendo, y hay como demostrar que los grupos económicos hoy tienen más plata que hace 3 años. O sea que no vinimos a acabar con el tejido empresarial ni con la economía, y menos con el país, y menos a volverla como Venezuela. Y las cifras están ahí, las cifras no mienten, como digo yo, dato mata relato. Y entonces lo que hay que decirle a los señores que en campaña decían que Petro venía a expropiar, que era el demonio, iba a cerrar las iglesias, que iba a cerrar las emisoras y los medios, que iba a golpear a la oposición, uno por uno se desmonta cada una de esas mentiras. ¿Cuántos metros de tierra ha expropiado Gustavo Petro? ¿Cuántos centímetros de tierra ha expropiado Gustavo Petro? Ni uno. Y sin embargo, está haciendo una reforma agraria que no hubiera sido posible si siguen gobernando la derecha. La entrega de 660.000 hectáreas de tierra a los campesinos, eso no es una revolución. Y
y va a terminar en 1 millón de hectáreas. El 7 de agosto, 1 millón de hectáreas entregadas a los campesinos, cuando estos mismos campesinos en otro gobierno eran despojados de sus tierras. Y eso les duele. Y para que les duela más, pues aquí empezamos también nosotros a hacer ofertas para el próximo cuatrenio. Se entregará otro 1 millón de hectáreas entre 2026 y 2030. Y serían ya 2 millones de hectáreas en manos de los campesinos. 2 millones de hectáreas en manos de los campesinos significa soberanía alimentaria, significa dignidad del campo, significa sacar gente de la pobreza. Y en este gobierno ya ha salido 1.600.000 personas de la pobreza, de ellas 1.120.000 de pobreza extrema. Y con el bono pensional estoy seguro que va a salir por lo menos 1,5 millones más de la pobreza extrema, porque hoy el umbral de la pobreza extrema son 228.000 pesos, y como se van a entregar 230.000, pues nada más ni nada menos que esos 3,5 millones, 3,100,000 viejos, descontando el 1.600.000 que ya reciben 80, pues van a salir de la pobreza extrema, porque ese dinero va para los viejos más pobres de Colombia. Y entonces todas esas cifras hay que mostrárselas a la gente y entenderlos, porque la mayoría son manipulados. Muchas veces uno se enfrasca a pelear con una persona que cree saber algo, pero lo que pasa es que estás recibiendo información de medios que lo están manipulando. Pero entonces para eso hay que cargar la presentación que les acabo de decir, que les voy a prometer, y la envío con Carlos o con los diferentes líderes que están acá, para que la tengan, se la aprendan, porque la defensa del gobierno tiene que ser argumental. Porque si ustedes han visto esos youtubers que salen a entrevistar gente a las marchas uribistas, pues le hacen dar a uno vergüenza de las respuestas que da la gente. ¿Usted por qué viene a marchar? No, porque hay que sacar a Petro. ¿Por qué hay que sacarlo? No, porque está destruyendo a Colombia. ¿Por qué está destruyendo a Colombia? Porque sí, o porque nadie sabe. O sea, pura manipulación, pero nosotros sí salimos con los datos. Y entonces entreguémosle los datos de la reforma pensional, entreguémosle los datos de la reforma laboral, de la entrega de tierras, y aquí solo vamos en 3 cositas. Hay otra revolución silenciosa, que es un dato que nos pasó hace poco un funcionario alto del DNP, y es que se le ha llevado agua potable a 2 millones de personas que en 2022 no la tenían. Agua potable. Eso es otro dato que hay que salir a defender. Y hay otro de las 270 comunidades energéticas, es decir, centros muy dispersos de Colombia donde no había electricidad, y se han instalado paneles solares con todo su mecanismo a cargo del gobierno. Y esa matriz energética que recibimos con solamente 200, no sé si esos datos los entenderán algunos, pero los doy y ustedes los estudian y los dicen, alguien los entiende. Había 267 megavatios de energía limpia cuando llegó el gobierno, y vamos a terminar en 3 gigavatios, o sea, unas 10 veces eso. O sea, un gigavatio son 1,000 megavatios, y había 260 y pico, y ahora hay 3 gigavatios de energía limpia. La meta a 2030 de un nuevo gobierno tiene que ser 10 gigavatios. ¿Por qué? Porque el mundo, de acuerdo con el Acuerdo de París, tiene que descarbonizarse completamente en 2050, y en una de las COP, Colombia se comprometió a descarbonizar el 50% de su economía, y por lo menos aquí vamos a hacer que la matriz eléctrica, no energética, la matriz eléctrica llegue a 10 gigavatios. Para que tengan una idea, Colombia consume 20 hoy, 20 gigavatios. Entonces la mitad en 2030 tiene que ser energías limpias. Ya estamos superando una cantidad de obstáculos, sobre todo en licencias, en consultas previas que a veces no permiten que en La Guajira haya con rapidez un desarrollo de la energía eólica, pero en la energía solar sí se está avanzando a grandes pasos. Y entonces aquí ya hay otra nueva promesa, digamos, para el próximo cuatrenio, que es elevar la matriz eléctrica al 50% con energías limpias. Y entonces hablemos ahora de la vivienda, que eso va a ser una apuesta nuestra muy importante.
Presidente Petro ha atacado el déficit cualitativo, es decir, las viviendas en mal estado, y se ha enfrascado en un programa que se llama mejoramiento de vivienda. De hecho, desde Prosperidad Social hicimos muchos de esos. Pero el déficit cuantitativo, es decir, el número de viviendas, sigue aumentando, y hoy en Colombia ya hay un déficit de 3 millones de viviendas. Pues con un equipo económico muy fuerte, conocedor, que ha trabajado en otros países, con una persona de aquí, incluso que me han visto por ahí en los videos, que se llama Carlos Moreno, que él es caleño, que vive en Francia hace 40 años, que asesora en temas de urbanismo y de vivienda a muchos gobiernos del mundo. Ya estructuramos un plan para entregar 1 millón de viviendas en los próximos 4 años. Si no creyera que lo podemos hacer, no me metería a dar esta cifra tan grande que no tiene precedente en esta historia. Y va a ser sencillamente una vivienda sin cuota inicial. Y la cuota inicial va a ser el subsidio del Estado. El subsidio del Estado. Vamos a subir desde el Estado la cuota inicial de 1 millón de casas con esta siguiente tabla que les voy a decir. Al estrato 1 el 50%, se le va a pagar el 50% de la vivienda, al estrato 2 el 40%, al estrato 3 el 30% y al estrato 4, que nunca lo involucran en nada, la clase media siempre paga impuestos pero nunca recibe nada, le vamos a dar el 20% de la cuota inicial. Es una suma. Y tengo el costo, las 1 millón de viviendas a 80 millones, pues son 80 billones de pesos. Las cuotas iniciales que va a asumir el gobierno son 32 billones entre los 4 estratos, y esos 32 billones sencillamente se pagan 16 billones en el primer cuatrenio, o sea 4 billones anuales. Miren que no es nada del otro mundo, y los otros 16 billones los vamos a pagar con vigencias futuras. Porque encontramos en este gobierno, y eso es una queja que ustedes le han escuchado al presidente en los consejos de ministros, que todas las vigencias futuras que encontramos, que suman casi 200 millones de pesos, eran para carreteras. Ni una vigencia futura dejaron en los gobiernos pasados, ni para un acueducto, ni para una universidad, ni para vivienda, para nada social. 4Gs y 5Gs. De hecho, hoy, cada año, digamos, el gobierno paga entre 18 y 21 billones en vigencias futuras pasadas. O sea, si alguien me escuchó un discurso en Asobancaria de hablar de los inflexibles, o sea, de las inflexibilidades de presupuesto, una de esas son las vigencias futuras. Nosotros cada año tenemos que reservar 20 billones para pagar las obras que dejó Pastrana, las que dejó Uribe, las que dejó Duque, pues que los demás también paguen las que vamos a dejar nosotros, pero para viviendas, para acueductos, para universidades. Y todo esto que les estoy contando es producto de que pues estuvimos dentro del gobierno, aprendimos muchas cosas, llegamos a este gobierno, muchos sin haber tenido la experiencia, pero ya aprendimos a gobernar, yo me atrevo a decir eso, y hoy el gobierno tiene las fórmulas para que ya agarre velocidad crucero, no solamente en la ejecución, sino que todos los programas, muchos de ellos que se van a quedar sin ejecutar por falta de presupuesto, de eso ya les hablo, pues que también puedan tener en los próximos gobiernos el desarrollo, por ejemplo en la educación superior, de la que nos hablaban ahorita. Teníamos un cupo, ya termino y le doy la palabra. Teníamos una meta de 500.000 cupos de matrícula cero, y vamos cercano a los 200.000, y seguramente no vamos a poder cumplir esa meta, ¿verdad? Entonces quedan 300.000 por cumplir, porque tenemos que seguir cumpliendo esa meta de los 500.000 cupos gratuitos en matrícula cero. Estamos llegando a 200.000, y creo que para el semestre entrante y el otro semestre que alcanzamos a pisarlo, porque el gobierno termina en agosto, podemos llegar a los 300.000 cupos. Pues hay que seguir cumpliendo con los 200.000 que faltan, porque la universidad gratuita fue una promesa de campaña que hay que cumplir. ¿Por qué no se va a poder cumplir con algunas de las promesas del gobierno? Sencillamente les voy a dar 3 datos
que son ajenos a la voluntad del gobierno. Primero, la reforma tributaria que se hizo en 2022 era para fondear el cambio. El cambio no se hace con palabras, se hace con plata, sencillamente, y con voluntad política. La voluntad política existe, pero cuando hacemos una reforma de 20 billones de pesos anuales, es decir, 80 en los 4 años, que eso fue lo que costó la reforma que hicimos, y la corte de entrada nos tumba la mitad, porque resulta que encontramos que las multinacionales no pagan regalías en Colombia. Imaginen la infamia. ¿Cómo pueden miles de barcos? ¿Cuántos han pasado por, cuando ustedes han llegado a Santa Marta alguna vez en un avión y ven la hilera de barcos ahí esperando el turno para cargar el carbón? ¿Y cómo les parece que no pagaban regalías? Lo descubrimos en este gobierno. ¿Y por qué no pagaban regalías? Porque las deducían de renta. Su merced que es economista. Los deducían de renta. Quiere decir que lo que hacían con la regalía era un anticipo de renta. No han pagado regalías. Y obviamente, después de descubrir esto, que fue un articulito que metieron por ahí en el gobierno de Uribe, pues dijimos, pues tienen que pagar regalías. Y pusimos un artículo que decía no deducibilidad de regalías de la renta. Y pasó en el Congreso, convencimos al Congreso. Este mismo discurso me lo eché yo en el Congreso. Convencimos a los senadores que era injusto que en sus tierras, porque la mayoría eran costeños y el carbón sale la mayoría en la costa, los municipios no recibieran regalías. Y votaron. ¿Y qué hizo la Corte? Tumbar el artículo. ¿Por qué? Algún día se sabrá. Y eso nos tumbó la mitad de la reforma tributaria. Y por eso muchos programas se van a quedar a medias. Lo otro que encontramos, un regalito ahí, era un subsidio que tenía el expresidente Duque a la gasolina, que nunca la subió en los 4 años y fue generando un déficit que se llama el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que cuando llegamos nosotros costaba 40 billones de pesos. Casi 3 puntos del PIB, casi 3 puntos de déficit. Y ellos nos habían dicho que entregaban el déficit fiscal en 5.6 y resulta que eran 8.6, porque esa plata había que pagarla. Y este gobierno la pagó, y no solamente la pagó, sino que se dio la pela. Y ahí es cuando le digan que es que este es un gobierno populista, díganle, ¿ustedes creen que un gobierno populista sube la gasolina para que el país no se quiebre? Y nos tocó asumir la impopularidad de subir la gasolina a los precios internacionales, por lo menos a los precios de importación, porque resulta que nos costaba más cara la gasolina que lo que la vendíamos, y eso iba generando un déficit en ese Fondo de Estabilización de Precios que nos tocó pagar, y que de no haber subido la gasolina, ese déficit iría por lo menos en 100 millones. Y el presidente, en su lógica, dijo un día: no voy a subsidiar más a los que tienen carros, para dejar de hacer con ese dinero las obras que tenemos que hacer para pagar la deuda social de Colombia. Entonces ahí tenemos un gobierno responsable, y por eso no se cayó la economía, y por eso la deben estar pasando mal, buscando argumentos para saber qué nos inventan para 2026, porque castrochavistas ya no nos pueden decir. No se cerraron iglesias, no se cerraron medios de comunicación, no se expropió a nadie, no se le sacó los ojos a los manifestantes, no se mató a ningún manifestante como lo hacían ellos. Se ha respetado el derecho de la protesta. Más demócrata no se puede ser. Y eso es Gustavo Petro. Y por eso les digo: ¡viva Gustavo Petro! Si uno se entera, si uno estudia un poquito, todos estos datos están ahí en la prensa, en Twitter, y los organiza, pues también podemos tener, y con la presentación que les voy a mandar, los argumentos para convencer a la gente que hoy todavía cree que este gobierno lo está haciendo mal. Hay errores y hay que reconocerlos. El de la corrupción es uno, y hay que reconocer que hay corrupción.
Y hasta el mismo presidente Petro tuvo que pedir perdón en el 20 de julio antepasado al país, porque hay mucha gente, incluso compañeros nuestros, que llegan a la política a enriquecerse, y no podemos respaldar a esas personas. Y ahí, ayer bauticé eso, ahí existe también el petrismo oportunismo, de gente que se ha paseado por todos los partidos y que llegan y aterrizan aquí porque hoy somos el partido más revolucionario. A la voz de que somos el partido más grande de Colombia hoy, aterrizan acá. Y ojo con lo que les voy a decir. Nos podrían dar un zarpazo el 26 de octubre porque tienen plata y tienen logística y tienen maquinaria. Así que esta desunión no nos sirve. Se nos puede colar por la mitad alguien que no ha sudado este proyecto, que no representa este proyecto, que no ha muerto por este proyecto, porque hay miles de muertos. Los 5.733 muertos de la UP, por ejemplo, que no han dejado el sudor, como ustedes lo han hecho, a veces hasta el dinero que ustedes han puesto para un pasacalle, para unas camisetas. Y esa gente podría quedarse con el pacto histórico. O sea que estas disputas internas no nos sirven. Vamos a la consulta, respeten el resultado, tengamos honorabilidad en eso. Si perdimos, tendremos otra oportunidad, pero colaboremos el que gane, porque esas son las reglas de la... pacto, se quedan con él. La unidad es lo más importante, y termino con esto y quiero que todos lo gritemos al tiempo. La unidad es lo más importante para volver a ganar, y el grito de batalla hoy